Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Para mejorar tu pensión, es bueno ahorrar más. Sabemos que no es fácil. Por eso, en Provida cambiamos. Desde ahora, bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile entre todas las AFP. Nuestro compromiso es cambiar para que juntos mejoremos tu pensión. Provida, una compañía MetLife. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebida de refill sin límite, ya solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/en/el SID. Y la combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Combinación clave. Y estamos ya aquí con nuestro próximo invitado. Él es el ex ministro del Interior, Jorge Burgos. Jorge, ¿cómo estás? Fernando, buenos días, los auditores. Buenos días. También. Tú estás a cargo ahora nada más y nada menos que el administrador electoral de Carolina Goich. Eso suena, pero Dios, que suena grande. Grande. ¿Cuál es el Estoy colaborando. Ese es un cargo muy específico que tiene que ver con un tema más bien de recaudatorio y lo que hay que hacer ante el servicio electoral, que es muy riguroso ahora, y está bien que sea así, pero estoy colaborando en distintas cosas. Ella me pidió, yo creo que tenía sentido y lo estoy haciendo con entusiasmo. Lo único que yo creo que es absolutamente predecible cuando a uno lo nombran administrador electoral de una campaña política de un partido histórico, es que todo lo que parece una colaboración así a medias al principio termina abarcando el 100% del tiempo. No hay ni una posibilidad de dedicarse a otra cosa. Tienes toda la razón y probablemente, como estoy asumiendo otras cosas, me ha pedido, yo creo que mi impresión es que ese cargo full time que tú tienes va a durar un tiempo nomás, probablemente la pre-campaña o parte, pero no creo que... Porque no se pueden hacer dos cosas bien al mismo tiempo y como dices tú, eso requiere mucha preocupación, mucho trabajo y es difícil combinarlo con otras cosas de vocería o de coordinación política que estoy asumiendo por disposición de la Carolina y de Pablo Badenier. Entonces, las conformaciones de los comandos son mutantes, obviamente. Entonces, sí, bueno, pero eso tienen bastantes personas. Dime una cosa, Jorge Burgo, ¿por qué crees tú, voy a establecer como parámetro de que las encuestas son reales? Sí, de que no tienen sesgo. Eso es legítimo. Mantengámoslo así. Sí, claro. ¿Por qué razón crees tú que una persona que representa a un partido que tiene una cantidad bastante importante de parlamentarios, que ha tenido presidentes, que ha sido pero extraordinariamente potente en materia de colocar temas en la agenda pública, no logra pasar de 3-4 puntos de conocimiento y de popularidad? Sí, en primer lugar tú tienes razón, las encuestas, aunque traigan malas noticias y uno puede hacer el trabajo más desagregado de determinar si son muy rigurosas o no, eso es legítimo, igual son elementos que uno no puede desdeñar porque nos traigan buenas noticias como la única reacción. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo tengo la impresión, Fernando, que nosotros tenemos que seguir persistiendo en algunas cuestiones, la candidatura de la Carolina Goich, y hay una bien básica, que ir ganando en conocimiento, por cierto, porque sobre todo cuando estamos en etapas de encuestas que no son listas cerradas, sino que es lo que dice la gente, el conocimiento más bajo complica mucho la primera reacción, y eso yo creo que hay que ir ganándolo justamente a través de medios de comunicación, de salidas, de trabajo en terreno, y es un trabajo que hay que hacerlo permanente y rigurosamente, y en eso está la Carolina porque es súper trabajadora y yo creo que lo va a lograr y lo ha ido subiendo. Ahora, respecto de la adhesión, yo tengo la impresión de que hay una serie de factores, pero hay uno bien particular que nosotros lo estamos trabajando, que es que a mi juicio hay que salir de la idea que es la candidata de la democracia cristiana exclusivamente. Eso yo creo que es una cosa que hay que salvarla a la brevedad posible.
porque yo creo que además es real que no es solo de la democracia cristiana. Ella es demócrata cristiana, fue nominada, ¿no es cierto?, por su partido, por nuestro partido, pero obviamente que la convocatoria tiene que ser mucho más amplia. Yo creo que hay un espacio bien importante para convocar a muchas chilenas y chilenos que se sienten, sin ser militantes de otros partidos, se sienten más cerca de una visión de centro-izquierda más reformadora, donde a mi juicio hay un lugar natural para converger. Esa gente, cuando ve que la nueva mayoría se ha corrido hacia la izquierda, cuando ve que partidos de la nueva mayoría, particularmente el Partido Socialista, optó por lo que optó y no por la opción que tuvo la posibilidad, Ricardo Lagos, creo que hay un grupo de personas importantes en este país que le pueden permitir, hacia la elección de la primera vuelta, nos pueden permitir llegar a la papeleta de la segunda vuelta, que tienen un lugar mucho más natural de convergencia. Ese es un trabajo que hay que hacer. Es interesante lo que tú señalas, porque si es que hay algo novedoso en estas elecciones, es que lo que antes, voy a ponerlo en términos matemáticos, es más fácil de explicarlo para mí. Si es que antes habían números enteros en una regla de gradación, lo que han aparecido son los decimales aquí. Exacto. Han aparecido los entremedios, los amplitud, los evópolis, los ciudadanos. Fracciones. Claro, el Frente Amplio. Exactamente. Que hay una posibilidad entre dos posiciones relativamente distantes. Hay una cantidad de decimales que abren esa posibilidad. Entonces, ¿por qué crees tú que no van a ser capitalizadas esas personas que tú estás diciendo que debieran llegar a Carolina Goich por justamente esos partidos nuevos que han crecido justamente para captar eso? A ver, yo creo que hay más competencia, en eso no tengo ninguna duda, es un hecho de la causa y probablemente, a ver, hay ciertos elementos que lo indican así. Por primera vez la centroizquierda chilena no se presenta unida en la primera vuelta. Eso no tenía parangón ni historia desde el último cuarto de siglo, del 90 a esta parte. Es cierto, sí, en tu mismo análisis, que no obstante la existencia permanente de dos bloques muy grandes del 90 a esta parte en materia presidencial y parlamentaria, y sobre todo la presidencial, no siempre esos bloques se llevaron todo. Si tú haces un análisis, el bloque o los subbloques ajenos a los dos grandes bloques a partir del 90 han tenido votación entre el 15 y el 20%. O entre el 16 y el 20%, Fra Errázuriz, la suma de los que enfrentaban a Frey. Manfred Magnef. En fin, lo tenemos claro. En consecuencia, también siempre ha habido un mundo ahí, y el pic de eso fue la elección del 2009 con Marco Enrique Ominami, que sacó 20 puntos. Sí. Después, en la última, si tú sumas en la primera vuelta, Marco Enrique Ominami, París y otros, llegan a los 20 puntos también. Entonces, hay un hecho real, pero sin duda se agrega ahora una situación distinta que puede producir más fraccionamiento. Por eso hay más competencia en la primera vuelta, y muy probablemente, segunda vuelta yo creo que va a haber de todas maneras, tengamos una primera vuelta estrecha entre la candidatura de Carolina Goich, la candidatura de Alejandro Guillé y la candidatura de Beatriz Sánchez. Y mi impresión es que nosotros tenemos una posibilidad real, haciendo bien las cosas, de ser dentro de esa relativamente estrecha pelea de la primera vuelta, ser quienes estemos en la papeleta de la segunda vuelta. ¿Qué es lo que tú necesitarías, Jorge Burgos, ver de aquí a ese momento? ¿Qué necesitarías ver explícitamente como para que lo que tú estás diciendo fuera real? ¿Necesitarías, por ejemplo, decirme de aquí a julio, de aquí al 21 de agosto, que es cuando el último plazo para inscribir candidatura, si es que la candidata Carolina Goich sube sensiblemente en las encuestas, yo creo que queda validada mi tesis sobre la posibilidad de pasar a segunda vuelta, ¿o no? Sí, yo no voy a repetir la primera vuelta. Yo creo que nosotros debemos ser capaces, en el tiempo que media hasta la inscripción, de demostrar que en la candidatura de Carolina Goich empiezan a llegar personas distintas a la democracia cristiana, a adherir personas distintas, y a partir de eso, ¿no es cierto?, concretar la legítima aspiración, y a mi juicio real aspiración, de convocar a ese mundo que ha quedado sin candidato. Hay un mundo de centro izquierda
gente que quiere cambios, que quiere reformas, quiere gradualidad, que quiere crecimiento, que yo creo que no van a terminar siendo convocados ni por Guillén ni por Beatriz Sánchez. Y el espacio que van a tener va a ser el espacio de la candidatura de Carolina Goich. Y mi impresión es que eso nos puede dar perfectamente la figuración en la pelea final que va a ser en la segunda vuelta. ¿Por qué no habrían de ser convocados por Sebastián Piñera? Porque, a ver, yo creo que... ¿Ya alguna vez hubo parte de ese... Sí, es cierto, fue una estrecha... No, a ver, Sebastián Piñera. Tampoco lo puedo descartar, pero yo tengo la impresión de que hay un mundo de ciudadanos en Chile que espero que vayan a votar, que sociológicamente no pertenecen a la derecha. Este es un país que mayoritariamente no es de derecha. Es una excepción cuando la derecha gana una candidatura presidencial. De hecho, Piñera ganó después de 58 años, dejo al lado la dictadura, ¿no es cierto?, de 58 años de elecciones. En consecuencia, creo que sociológicamente este es un país que tiene una visión más de centro-izquierda. Y esa visión de centro-izquierda creo que hay que convocarla, y hay que convocarla con una mirada mucho más racional, que tenga que ver con que el país debe seguir creciendo, como lo ha ocurrido en este último cuarto de siglo, debe seguir enfrentando reformas graduales, inteligentes, bien hechas, que permitan, obviamente, que esa visión que se tiene aquí es un país que requiere de cambio, no choque con un país que por apurar cambios, por sumar cambios, se paraliza. Y creo que eso lo encarna mucho mejor la candidatura de Carolina Goich, que se parece mucho más a la forma y modo en que gobernamos durante 25 años, mucho más que las alternativas que hay ahora. Y esa forma creo que fue una buena forma de gobernar, con problemas, pero fue una buena forma de gobernar. Creo que el país en los últimos 25 años cambió, y cambió para mejor en muchas cosas. Faltan cosas, que duda cabe, pero la línea es la correcta, a mi juicio. A ver, la pregunta te la planteo de otra manera. Para haber sacado al país desde una dictadura y llevarlo a una situación como la que tenemos, probablemente se necesitó de una serie de cosas que no se podían realizar en su máximo, no se podían realizar en su realización completa. Como son en general todas las cosas. Como pueden ser todas las cosas. Ok. Y mi punto es, y quizás se necesitó en algún caso contemporizar, negociar, ceder en un montón de cosas, y para eso había un momento y había un grupo de gente. Mi pregunta es, ¿tú crees que ese mismo grupo de gente es capaz de llevar a otro nivel, ya cuando no necesitas conceder tanto, necesitas empezar a identificarte con cosas que son propias, más que cosas que están derivadas? ¿Por qué no habría de ser un equipo nuevo el que generara condiciones nuevas? Los tiempos son distintos, y la propia Carolina Goich, que sería la jefa del equipo en la tesis que estamos, es totalmente nueva. Ella, para los periodos que tú señalas, era una chiquilla joven, ¿no? No, pero no me estoy refiriendo, me estoy refiriendo a la mentalidad, no me estoy refiriendo a la biología, digamos. Está bien, pero el equipo nuevo también tiene que ver con una cuestión cronológica, ¿no es cierto? Pero está bien. Yo creo que obviamente ya no son tiempos de sesiones, no son tiempos de convergencias a partir del riesgo de la estabilidad de la democracia. Eso ya pasó. Esta es una democracia estable. Okay. En consecuencia, la lógica que muchas veces existió por un bien superior, es decir, cuidar la democracia naciente, es una lógica que no existe, porque hoy día la democracia no está en riesgo. Esto es una democracia consolidada, mejorable, como tantas democracias en el mundo. ¿Qué democracia puede decir yo soy perfecta? Mejorable. En consecuencia, hoy día yo creo que la impronta es una impronta de hacer lo que uno cree, pero hacerlo de una manera distinta. Y yo no tengo temor en decir que el gradualismo en una sociedad que necesita cambio es un elemento muy importante. No tengo temor en decir que las reformas que se hagan tienen que estar acompañadas de crear situaciones para el crecimiento del país, porque sin crecimiento es muy difícil cambios estructurales. Mira, al final hoy día está pasando una cosa súper complicada. Tú haces propuestas, muchos hacen propuestas sin cuadrar la caja. Incluso en las familias hay que ordenar la caja. No se puede pretender, se puede ser candidato, pero no se puede pretender ser gobernante sin cuadrar la caja, sin ser responsable respecto de los gastos y de los ingresos que va a tener.
Y eso es un elemento central para poder dar buen gobierno. Yo soy un convencido que a la gente le interesa mejorar, pero no le interesa que le digan que se va a arreglar todo sin decir cómo se va a arreglar, porque esas cosas no resultan. Cuando uno dice voy a subir el ingreso mínimo a 500.000 pesos y no explicas cómo lo vas a hacer, tú tienes que presumir que lo vas a hacer emitiendo y vas a terminar como terminaron las sociedades, ¿no es cierto?, como el mundo maduriano, por favor, o como terminó al final la Kirchner. Eso no puede ser. En consecuencia, aquí se requiere una responsabilidad para los tiempos de hoy. No es una responsabilidad negociemos para cuidar la transición, que a mi juicio tuvo un valor en su momento. Hoy día es busquemos acuerdos, busquemos pactos para crear condiciones de certeza jurídica, de crecimiento, sobre la base de tu impronta, que es una impronta, ¿no es cierto?, de reforma, de hacer una sociedad más justa. A ver, yo te encuentro toda la razón en términos de cuadrar la caja. La duda que tengo desde el punto de vista político es cómo observa el candidato o candidata su país. Una fórmula, que es la que uno esperaría que existiera, es que dice, mira, esta es la realidad, y la realidad en términos de caja, en términos de plata, en términos de ingreso, es esta. Mi idea, mi visión, mis principios, mi propuesta lleva a que cambien determinadas cosas. Y por lo tanto, dentro de mi visión, que es genero prioridades. Y las prioridades las tengo que llevar a materializar de acuerdo, y tú tienes razón ahí, con los financiamientos que corresponden. Que tienes, claro. El problema es cuando la prioridad no es clara. Ya. Cuando la prioridad no es clara. Cuando, por ejemplo, tú dices, mira, a nadie le interesa que se cambie la Constitución porque no está entre las cosas más importantes del día. Eso me parece a mí casi insólito. Yo no soy reo de esa declaración. Okay. Por lo tanto, ¿cuáles son las prioridades donde tú dices, mira, yo necesito invertir políticamente, mi gobierno necesita concentrarse en este tipo de cosas para que cambie la receta de la centro derecha que ha sido, cuando ha sido gobierno, es súper sencilla, históricamente. Genera crecimiento y el crecimiento chorrea y reparte. Eso que está además comprobado académicamente que no funciona así. Que se produce más concentración a veces, que también hay un poco de reparto, pero nunca a la velocidad, ni nunca con el gradualismo que se necesita para homogenizar una nación. Necesita que la prioridad se focalice mucho más aún. Los países desarrollados de Europa necesitaron guerras mundiales, quedar las ciudades devastadas, planificar, reconstruir las cosas para poder, en ese proceso de reconstrucción, ordenar la situación de igualdad un poquitito más. Japón necesitó un plan Marshall. Japón necesitó un plan Marshall, lo mismo que Europa, que también hubo un plan Marshall y dos bombas atómicas. Entonces, aquí, cuando las cosas no son tan dramáticas ni tan traumáticas, la gradualidad finalmente es una experiencia de dilatar la efectividad de la propuesta hasta quién sabe cuándo. No, en eso último, hasta eso yo estoy de acuerdo contigo. La visión que tienes que el chorreo no es suficiente, que se requieren también reformas políticas, todo eso lo suscribo y lo dijiste mejor de lo que yo lo podría decir. Lo último, no estoy de acuerdo porque la gradualidad no es un camino para llegar a nada. La gradualidad de reforma tiene que ver con condiciones de mejor calidad de vida. Por ejemplo, si yo digo, mire, yo voy a atender primero, porque ya está eso, avanzar hasta donde pueda en gratuidad universitaria. Y lo voy a hacer privilegiando eso sobre algunas otras cuestiones que son necesarias, porque los recursos me dan para eso, yo lo tengo que decir responsablemente. En ese sentido, gradualidad. No es una gradualidad tibia, que significa que en el fondo que no quiero avanzar en nada. Yo quiero avanzar. Y Carolina Goich quiere avanzar. Y yo creo que lo que se hizo durante una buena parte del cuarto siglo fue avanzar. O sea, la cantidad de chilenos, pues la gente se lo olvida, la cantidad de chilenos que salieron de la pobreza en este país es espectacular a nivel mundial. El aumento de las expectativas de vida, más allá de los problemas graves que tenemos en salud, es espectacular a nivel mundial. Esa línea es la que hay que continuar, sobre la base, ¿no es cierto?, de decir, mire, yo soy un convencido que esta ciudad, este país nuestro país sigue teniendo condiciones de justicia, pero esas condiciones de justicia tienen que trabajarse de manera tal
que sean sustentables en el tiempo en las políticas públicas. Porque si no, el riesgo que yo corro, aunque no sea con mala intención, es crear más condiciones de injusticia si no soy capaz de ordenar, de cuadrar la caja, de soñar, pero soñar con realismo. Estamos conversando con Jorge Burgos, exministro del Interior, actual administrador electoral de la campaña de Carolina Goich. Déjame preguntarte por una cosa que yo sé que es delicada. Yo me he llenado, he llenado un poquito, no. Me han llegado ya 3, Jorge, logos de facciones de la democracia cristiana por WhatsApp, que yo creo que son testeos que están haciendo, son personas que las reciben, camaradas tuyos, que las reciben dentro de sus grupos de WhatsApp y me las mandan porque algunos se habrá equivocado o quieren difundir el hecho. Claro. Tengo una que se llama CID, Centro de Izquierda Democrática con la Falange Demócrata Cristiana. Tengo uno que se llama Vanguardia Cristiana. El otro, no me acuerdo cuál es el nombre porque no, está nada más que la sigla. ¿No sienten ustedes que está la democracia cristiana en un camino que puede estar al borde de un quiebre? A ver, yo sinceramente creo que no. O sea, yo no niego que haya... O sea, no puedo descartar que eso que demandas pueda formar parte de una cierta maldad destinada a crear condiciones de... No, yo creo que esto se lo mandan entre ellos y de repente me puede ser que te hayan llegado mal o que sea alguien que esté inventando una cosa, en fin. Pero yo creo que la democracia cristiana en las últimas decisiones que ha tomado, la ha tomado de manera muy, muy institucional. O sea, primero decidió llevar una candidata por la unanimidad de su gente. Por la unanimidad de su gente. Y quienes, mira lo que te voy a decir, quienes creíamos que en su momento, antes que se tomara esa decisión, era posible ensayar la posibilidad de un apoyo como la candidatura de Ricardo Lagos Escobar, quienes creíamos, porque es público y notorio. Lo dijiste públicamente. Bueno, en ese momento, tal como lo habías dicho, respetamos una decisión legítima de la democracia cristiana y nos pusimos a trabajar en eso. Después, cuando la democracia cristiana, ya no por unanimidad, pero por una mayoría muy, muy importante, casi 2/3, decidió agregarle a esa decisión ir a la primera vuelta. En fin, en los partidos pueden ocurrir situaciones como la que tú describes. No son fáciles, suelen ser complejas, pero sinceramente creo que el ethos de la democracia cristiana, lo esencial, su institucionalidad, no está en riesgo de quiebre. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, fíjate. Y entonces planteémoslo desde el punto de vista de una campaña electoral. Imagínate tú, voy a poner un ejemplo. Pongamos el caso de que Carolina Goich no pasa a segunda vuelta, como un acto imaginativo. Normalmente cuando eso ocurre en política, y sobre todo en un sistema presidencialista como el chileno, tú tienes que, de alguna manera, un partido grande como el tuyo, que tiene representación parlamentaria, que además va a ir en distintas listas, aparentemente, con respecto a las listas de sus socios hasta ahora, la nueva mayoría, donde continúan siendo socios en el gobierno. ¿Qué se negocia? ¿Qué se puede? Perdiste la candidatura presidencial, no llevaste candidatura conjunta parlamentaria, te queda un poquito tiempo para ver cómo te apeas. Ahí no ves tú una posibilidad como la que dijo Mariana Elwin, que dijo, mira, si es que Guillé pasara a segunda vuelta, los demócratas cristianos en un gran porcentaje votarían por Piñera y no por los socios actuales todavía en la gestión de gobierno? El plano de la hipótesis, porque obviamente yo estoy jugado y creo que lo vamos a conseguir, estar en la papeleta de segunda vuelta, en consecuencia el problema va a ser para otro y no para nosotros. Por supuesto. Pero pongamos en el plano de la hipótesis periodística, legítima. A ver, yo creo que lo que no puede pasar es lo que le pasó al Partido Socialista, que es la adhesión a un candidato en función solo de la encuesta. Eso es súper complicado, porque puede pasar lo que está pasando, que las encuestas empiezan a bajar y la adhesión empieza aparentemente a ser más compleja. Tú siempre, para los eventos que puedan venir, tienes que buscar ciertos acuerdos, ya no un programa probablemente, pero ciertos acuerdos o principios programáticos que hay que trabajarlos previamente. Porque cualquier partido que tenga que convocar a sus votantes en la primera vuelta porque no pasó a la segunda vuelta,
tiene que hacerlo con fundamentación. No, hoy día ya no existe la posibilidad de decir hay que votar por tal o cual y van a correr todos a votar. Eso no existe. Totalmente de acuerdo. Eso no existe. En consecuencia, eso habría que ir preparándolo. Ir preparándolo, eso de escenario y ciertos acuerdos mínimos sobre el principio. ¿Con quién los bueno, los acuerdos fundamentalmente, a mi juicio, habría que buscarlos con la candidatura de Alejandro Guillé, donde tenemos cosas en común. Tenemos una diferencia hoy día, pero tenemos más cosas en común. Y así solo sobre esos acuerdos puede que no pase lo que, del punto de vista electoral, Mariana tiene razón, en el sentido que si no existe eso, puede ser que, no digo el militante, sí, pero digo el adherente, el que suele votar, el que a veces vota o vota siempre, puede sentirse no convocado a una segunda vuelta si considera que hay cosas totalmente lejanas a lo que él ve como país. Hoy día, Matías Walker, ¿sí?, saca un Twitter, estoy tratando de buscarlo para ser preciso, pero básicamente... Los políticos y los Twitter, cada vez yo me salí de Twitter, me pongo muy nervioso cuando sí, me dan... Pero te digo, pero Matías Walker, que no está, digamos, en la izquierda de la democracia cristiana, plantea que debiera empezar a haber conversaciones con Alejandro Guillé. Ya. No, eso a mí me parece que, a ver, no sé si necesariamente con Alejandro Guillé, pero hay que... También. Él menciona... Perdón, discúlpame, me equivoqué totalmente. Dice de que deberán iniciarse conversaciones en caso de que... con Beatriz Sánchez en caso de que pasara segunda vuelta. Yo pienso que con quien, si yo tuviera, yo no es un área en que yo esté metido, pero yo lo que buscaría es a ciertos acuerdos programáticos de visión de país, particularmente con el Partido Socialista, donde nosotros, la democracia cristiana y el Partido Socialista, sin hacer un demérito respecto al otro partido, ha sido el eje fundante de este cuarto de siglo. Yo le buscaría ahí... ¿Tú buscarías más, sí, claro, más por Guillé que por Beatriz Sánchez? Exacto. O sea, Beatriz Sánchez me parece mucho más difícil por algunas cuestiones que hay diferencias mucho más insondables a mi juicio. Jorge Burgos, te quiero agradecer que haya estado aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Muy bien. Volvemos en un ratito. Toma el teléfono y dinos